Buenas noches, Pastor Jorge, buenas noches, le doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube, canal propio de la iglesia, de mi persona. Y quiero darle la bienvenida, ¿no? Sé que usted es un pastor con mucha experiencia, con muchos años en el ministerio, que yo creo que en esta noche vamos a aprender mucho de su vivencia propia, mucho de su liderazgo como pastor. Y yo quisiera enfocarme en esta entrevista, en esto, ¿no? En esas experiencias, de cómo nació en usted el deseo, por ejemplo, de trabajar en la obra del Señor, ¿no? ¿Cuáles fueron las dificultades, ¿no? que en el transcurso del desarrollo del ministerio tuvo que enfrentar? ¿Qué anécdotas, ¿no? Nos puede compartir en esta noche, ¿no? Porque de verdad yo creo que este es un tiempo muy importante, ¿no? Porque nos vamos a dar a conocer y muchos le van a conocer también. Yo sé que ya muchos le conocen también, ¿no? Pero gloria a Dios, aquí estamos en Perú y yo sé que la audiencia va a seguir paso a paso, ¿no? Los minutos que van a transcurrir en esta noche. Yo quiero invitarle a que usted se pueda presentar, ¿no? Que usted pueda decirnos cuál es su nombre, ¿no? Bueno, Dios lo va a guiar. Dios le va a Amén. guiar. Bueno, primero que nada, pastor, muchísimas gracias por la oportunidad. Mis saludos, mis respetos, mis cariños al pueblo peruano, a todo el pueblo cristiano peruano y sobre todo a la audiencia de este programa. De verdad que no me esperaba esta sorpresa así, ¿no? Aunque usted ya me había anunciado que existía la posibilidad de que estuviéramos así en el programa y de verdad para mí es un gozo y un honor pues poder compartir con usted acá en la congregación Casa de Oración aquí en La Joya. Bueno, pastor, mi nombre es Jorge Vargas Lamoglia. Lamoglia, no la momia. La momia me decían en el colegio. Llegué al Evangelio a los 20 años de edad. Venía de tocar con agrupaciones musicales, música pesada, música de protesta pesada en Venezuela. Vengo de Venezuela y el Señor me hace un llamado muy, yo no sé si decir fuerte, porque sucedió conmigo algo que en su momento no entendí. Yo iba a la iglesia con mi abuela, yo venía de una situación sentimental que me habían partido el corazón y me fui a donde mi abuela, que era un pueblo como a 2 horas del mío, donde yo estaba viviendo con mis padres en ese tiempo, tenía yo 20 años. Y mi abuela me dice, no, lo mejor para que tú te sanes, bueno, vamos a buscar de Cristo, vamos a buscar de Dios. Esa no era mi intención, ¿no? En ese momento yo que quería, bueno, está bien, mi abuela me dice que tengo que ir, tengo que acompañarla. Llegaba a la iglesia, pastor, y cada vez que yo llegaba a la iglesia, una cosa como que me pasaban un switch. Yo apenas pisaba dentro de la iglesia, comenzaba a llorar, pero a llorar, pastor. No a lagrimear, a llorar a moco suelto. A llorar mucho, y paraba de llorar cuando salía, pero así, como que con un switch. Y yo, bueno, ¿qué es esto? De tanto, pues eso fue más un mes, 2 meses, yo le estaba la culpa a las personas que estaban al frente, que dirigían, que oraban. Yo decía, bueno, esta señora tiene que ser que es muy melancólica y me está contagiando su melancolía y me pone a llorar. No entendía yo, por supuesto, que era el Señor limpiando mi alma, era el Señor tocando mi corazón. Y un domingo, que no se me olvida jamás, el día que nací de nuevo, si me acuerdo mi fecha de nacimiento Espiritual, ¿verdad? Me tengo que acordar mi fecha de nacimiento espiritual. Y el día que nací de nuevo fue el 3 de julio de 1994, cerca de las 12 del mediodía en una escuela bíblica dominical. Cuando de tanto hacerme el llamado ese día y de decir no, porque yo con todo y que estaba llorando, yo decía no, porque yo no quería estar en el Evangelio. Yo usaba el cabello largo, yo usaba aretes, yo usaba cosas en el cuello, la ropa rota. Y yo decía, no, yo no voy a cambiar mi vida. Yo no quiero cambiar nada de eso. Y ese día, ese domingo, dije sí, acepto al Señor. Aunque ese acepto al Señor es algo relativo, ¿no? Porque en realidad el Señor es el que nos acepta a nosotros. exacto. Es el Señor el que nos acepta a nosotros. Y ese día, pues, decidí entregarle mi vida al Señor.
Y comenzó una serie de cosas, pastor, a suceder en mí, una serie de cambios, de transformaciones. Yo bebía, fumaba, y eso fue casi que inmediato el cambio. Una cosa muy rápida, mi proceso fue muy rápido. Al punto que a los 2 años de yo estar en la iglesia había alcanzado un grado de madurez que salí al ministerio. Salí al ministerio. Empecé como evangelista, ¿sí? Un par de años como evangelista, y vi la gloria de Dios en todas las cosas que hacía. O sea, empecé a experimentar cosas muy distintas, ¿no? A las experiencias que tenía en el mundo como músico, un concierto, mucha gente, la ovación de la gente, cosas que lo llenan a uno, ¿no? Cuando tú estás tocando en una tarima y que la gente te aplauda o que la gente te pida otra canción, esas son cosas que al artista llenan, pero que te llenan en el momento, que te satisfacen en un momento, pero que no te satisfacen siempre, porque después que se apagan las luces y tú te bajas de la tarima, se acabó. Hasta ahí llegó la felicidad. O sea, que se puede decir que en parte, ¿no? En parte del desarrollo, ¿no? Como evangelista, estaba también conjugándolo con la música. O sea, también cantabas. Sí, cantabas, sí. Y entiendo que predicabas también la palabra del Señor. Correcto. Qué interesante. Empecé eso y a cantar ahora al Señor, música muy distinta a la que tocaba antes, y en ese llamado, obviamente yo empiezo como evangelista porque estaba soltero en ese tiempo. En esos años, si usted no estaba casado, no salía a pastorear. Cosa que algunas iglesias hoy han cambiado un poco eso, ¿no? Y hay pastores que están solteros. En esos años si no estabas casado no podías salir a pastorear. Entonces no me aceptaron como pastor en el momento, sino como evangelista precisamente por eso, hasta que me casé. Cuando me casé, me instalaron ya en una iglesia y empezó el proceso ahora del pastorado, ¿no? El proceso de la experiencia pastoral. Eso le hablo entre los años 96 y 98. Comienza esa experiencia pastoral. Y para mí, pastor, usted decía los retos, entre los retos más grandes de mi vida en todo el ministerio, sobre todo al inicio, fue mi juventud. Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Qué edad tenías para ese? 22 años. 22 años. 22 años. Ahorita tengo 51 recién cumplidos. Bien. Y un reto grande porque la gente decía, bueno, ¿y quién es el pastor? Cuando decían, ese que está allá. O sea, ese muchachito que está allá. O sea, siempre tuve mucho inconveniente por eso. O la gente no aceptaba porque en esos años no había pastores tan jóvenes. Los pastores siempre eran personas mayores. De hecho, cuando yo salgo al pastorado, yo no esperaba salir al pastorado, porque yo siempre pensé que iba a salir al pastorado porque sabía que tenía el llamado, pero después que cumpliera 40 años. Pero una pregunta, cuando tú sales al pastorado, supuestamente, ¿no? Así entiendo, que tú pudiste hacer el ministerio porque ya tenías a tu esposa a tu costado, correcto, ayuda idónea, ¿no? Correcto. Pero hay una inquietud en mi corazón, ¿no? O sea, hay un proceso, ¿no? Al comienzo, lógico, porque tú mismo lo estás explicando, que no podía ser un pastor porque estaba soltero, ¿no? Pero esa etapa donde tú te desarrollas como evangelista, cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, esa etapa. En ese periodo, tuve la oportunidad de comenzar, porque primero la formación mía fue muy local al principio, pero una vez que dice, no, usted va a empezar a trabajar como evangelista, Dios, una cosa no se me olvida nunca, o sea, empezó Dios a abrirme puertas con personas que no me conocían, que no sabían quién era yo, pero que decían, en este muchacho yo veo algo especial, vamos a invitarlo. Y empecé a salir, bueno, al punto que a la fecha, gracias al Señor, me recorrí todo el país predicando. Toda Venezuela me la recorrí predicando el Evangelio. O sea, me invitaban de todas partes después. Pero todo empezó en un pequeño municipio del estado Miranda, en Venezuela. Qué interesante. ¿Y qué nos podría decir como una anécdota, por ejemplo, ¿no? en esa etapa de evangelista, ¿no? En cuanto a los hechos de Dios, ¿no? O sea, las cosas que Dios, yo te digo porque yo te envivo ese ministerio, ¿no? De evangelista, ¿no? Y yo creo que todo evangelista cuando llega a un lugar llega con muchas expectativas acerca de lo que Dios va a hacer con nosotros. Sí. Cuéntanos una experiencia
de poder. A ver, bueno, la más fuerte, le voy a contar dos, las dos más fuertes. Primero, la confirmación del ministerio. Bendito Yo sea no el era Señor. evangelista. Yo predicaba en las calles y predicaba en las camionetas, en los buses, predicaba en las plazas frente a las iglesias populares católicas, predicaba en todas partes, pastor. Y en todas partes donde predicaba no pasaba nada. No pasaba nada. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios en mí no era como evangelista. Pero cuando yo predicaba dentro de una iglesia, dando una enseñanza dentro de una iglesia, la cosa era totalmente distinta. Transformación de la gente conmovida por la palabra que se daba. Yo era como un pez en el agua cuando predicaba dentro de la iglesia. O sea, la confirmación de mi ministerio pastoral se dio fue siendo yo evangelista. O sea, porque mi pastora, yo tenía pastora, ella pensó que yo era evangelista en esos primeros años. Y fue fuerte porque yo también me lo creí, yo también creí que era evangelista. Hasta que empiezan a suceder esa serie de cosas, Dios mío, pero ¿por qué no se salva nadie? Pero ¿por qué no se hace? La gente me escuchaba, pero nadie daba el paso, exacto, nadie daba el paso. Y esa parte fue la experiencia, ¿no? La otra parte, la experiencia de la confirmación del llamado. Y la otra parte tiene que ver con, ¿cómo le digo? Situaciones que pasaron con relación a sanidades. Con relación a sanidades de personas que estaban enfermas de alguna cosa. Y Dios me dio la oportunidad en esos años como para reafirmar o para confirmar el llamado que me había hecho, no solamente sanidad del alma a través de la enseñanza de la palabra, sino también la sanidad del cuerpo a través de la oración, como le dice su palabra, pondremos la mano sobre los enfermos y sanarán. Y recuerdo pues algunos casos de personas con problemas de salud graves, donde el Señor hacía el milagro, cuando orábamos por las personas se sanaban, y eso fue para mí una cosa impresionante, ¿no? O sea, porque estamos hablando de apenas 2 años, 3 años yo de convertido, y ya yo poder tener ese tipo de experiencias tan cercanas, me impactó mucho. Me impactó mucho. Y bueno, le doy las gracias a Dios porque todo ese proceso, que a pesar de que fue corto, fue lo que marcó o asentó las bases para lo que llegó a ser luego el ministerio que ejercí en Venezuela. Y en ese tiempo, en esa época, por ejemplo, en algún momento no tuviste tú esa, no diría buena experiencia, ¿no? Porque tú sabes cuando Dios empieza a usar nuestras vidas, cuando empezamos a ver cosas de parte de Dios y nosotros somos los protagonistas principales. ¿No te pasó por algún momento, no sé, el orgullo? Pastor, mire, estamos hablando del año 96, cerca del año 2000, ya yo era una persona que estudiaba la Biblia, ya yo había pasado por el Instituto Bíblico, tuve la oportunidad de estudiar entre el 95 y el 98. Me volví muy arrogante, pastor. Me convertí en un joven orgulloso, pedante, arrogante. Estudiaba la Biblia 8 horas casi diarias, 8 o 10 horas leyendo, estudiando la Biblia. En ese tiempo no teníamos el beneficio del internet, todo eran libros, uno tenía que estudiar los libros, y yo estudiaba mucho. Empecé a ver a las personas que estaban comenzando por encima de mi hombro. Me volví orgulloso. Pastor, pasaron cerca de 10 años en una condición como esa. Yo creo que de ahí podemos sacar algo positivo, ¿no? Sí, porque señor. Es muy posible, ¿no?, que nos estén viendo Sí. jóvenes, aún personas que ya tienen un tiempo en el ministerio, Sí. que están pasando eso, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo, es con una experiencia también que yo escuché de un predicador que de verdad que admiro mucho y lo respeto mucho, Satirio dos Santos, no sé si lo has escuchado. Sí, escuchando. Brasileño colombiano, ¿no? Y él tuvo una experiencia muy linda, ¿no? Cuando era pastor de jóvenes y el pastor principal dijo, quiero que el domingo prediques en la iglesia, etc. Y así fue. Y cuando él entró a la predicación, la gloria de Dios cayó sobre la iglesia. Fue algo extraordinario, ¿no? Es hermoso, ¿no?, cuando Dios se manifiesta de esa forma. Y su pastor al final, ¿no?, cuando había terminado el culto, le dice, el pastor Satirio le dice, ¿no?, a su pastor le dice, pastor, ¿se dio cuenta de lo que pasó?
Y su pastor le dice, sí, la gloria del Señor cayó sobre la iglesia. Y a continuación le dijo, cuídate de eso. Y es fácil entender porque algo parecido, ¿no? Él también contó, ¿no? O sea, uno de los peligros en el ministerio, ¿no? Es eso, sí, ¿no? El orgullo. Pero de ahí sacamos enseñanza. ¿Cuál fue la enseñanza que tú pudiste tener? Mire, fíjese, en ese proceso mi arrogancia llegó muy alta, pues. Yo recuerdo que me ensoberbecí, fui muy soberbio, muy arrogante. Claro, se me habían abierto muchas puertas, me invitaban de muchas partes y en mi juventud y la inexperiencia por todo lo rápido que fue mi proceso, pasaron casi 10 años en esa condición. Mucha gente, a pesar de que me invitaban y yo podía todavía seguía pues predicando la palabra del Señor, mucha gente me tenía, usted sabe, cierta idea, pues, porque por la forma en la que yo hablaba o los trataba. Hasta una noche que no se me olvida jamás, una vigilia, estaba yo así bien vestido, hermano, y recuerdo que sentí la presencia del Señor como no la había sentido en todos esos años que llevaba ya para ese momento en el Evangelio. Y recuerdo claramente, hermano, que así en la posición en la que yo estaba. Usted sabe que la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que se exalta, lo haré comer del polvo de la tierra, le dice en Job. Le dice a Job, lo haré comer del polvo de la tierra. Yo esa noche casi literalmente como polvo de la tierra. Porque el Señor me dio, no sé cómo dirán aquí, una batida, una revolcada. Sí, el Señor me ha tomado el Señor y me revolcó por el piso, hermano. Me revolcó por el piso. Y yo entendí que se debía a mi arrogancia. Y esa noche hice una oración que no la olvido nunca. Esa noche le dije al Señor, Señor, ya yo no voy a ir donde yo quiera ir. No voy a hacer lo que yo quiera hacer, ni voy a decir lo que yo quiera decir. A partir de esta noche, Señor, yo hago lo que tú quieres que yo haga. Voy donde tú quieres que yo vaya y diré lo que tú quieres que yo diga. Qué lindo. Esa noche, pastor, después de esa oración, yo sentí un cambio en mi vida extraordinario, una cosa impresionante. Y ese día podría yo decir que nací otra vez en el Señor. ¿Y ya estabas en la labor pastoral? Sí, sí. Ya estaba como pastor. O sea, ya tenías años, ¿no? Ya para ese momento llevaba como 3 iglesias ya pastoreadas. Entonces le estoy hablando de que tenía ya cerca de unos 13, 14 años en el Evangelio. Y ahorita tengo 31 años en el Evangelio. Interesante. Una anécdota de enseñanza, aparte de la que ya que es algo extraordinario, ¿no? O sea, que Dios mismo se manifieste a nosotros, ¿no? Y que nos haga ver nuestra propia condición. Pero muchas veces Dios usa también personas, sí, ¿no? Personas que de pronto están ahí puestas por Dios, y a veces nosotros no damos ni cuenta, ¿no? Pero puestas por Dios, ¿no? Para trabajar con nuestro carácter, para trabajar con nuestra manera de pensar. ¿Te sucedió algo? ¿Tienes alguna anécdota? A alguien que de pronto apareció en tu camino, ¿no? Y como que estaba ahí hincándote, hablándote, diciéndote, ¿no? Y como que estabas ahí peleando. Bueno, pastor, fíjese que sí. En mi soberbia, las personas que se me acercaban, yo no aceptaba lo que decían. No les aceptaba. Porque yo me consideraba que estaba en una posición mucho más elevada que ellos. Y yo decía, o sea, la humildad, ahí no había humildad. Y yo decía, no, o sea, los escuchaba de repente, pero después decía, bueno, muchas gracias, y ya. Pero sí recuerdo a una hermana mayor, a un pastor, no, la hermana es otra cosa, es un pastor que se me acercó en una noche también, si no recuerdo mal, también fue una vigilia, que aparte de confirmar el ministerio que ya tenía, aparte de confirmarlo y decirme algunas cosas de parte del Señor, me dijo que tenía que cambiar de camino, que tenía que cambiar el camino por el que iba, que no era el camino correcto. Y yo, claro, en el momento no entendí de qué estaba hablando, pero luego entendí que se refería a eso, a mi arrogancia.
Los jóvenes, dice la Biblia, que su fuerza es su juventud. La fuerza del joven es su juventud. Y muchas veces en esa juventud que nosotros, bueno, yo digo que tengo todavía, a mis 51, pero cuando se tienen 20 y tantos años, y estás en una posición que llegas alto, porque yo llegué a ser vicepresidente de una confraternidad de pastores grande allá, llegué a ocupar cargos nacionales en la organización con la que estaba trabajando con 22, 23 años. Lo que hice fue como ponerme más soberbio, ¿no? Porque dije, no, yo soy la Coca-Cola del desierto, yo soy el eslabón perdido, o sea, yo la octava maravilla del mundo. Llegué a considerarme así, yo mismo, a creerme que realmente yo era la gran cosa. Y hay algunos hermanos, hoy día, que son amigos míos, que yo los traté mal en algún momento. Que ellos se acercaban a hacerme alguna pregunta y yo les respondía con, no voy a decir que grosero, pero sí con un tono nada amigable. Y la verdad es que, fíjense que era tanta la soberbia que yo no recuerdo muchos de esos casos, no los recuerdo, pero ellos sí se acuerdan y me lo hacen saber. Y ese tipo de experiencias, claro, que me fueron marcando, a pesar de que no los recordaba, cuando yo que hago esa oración, que todo cambia para mí, que yo digo que nací otra vez en esa vigilia, me han convertido, pastor, y yo creo que está mal que lo diga, pero tengo que decirlo. Uno se trata de humillar un poco más ahora. Siempre no importa que pasen por encima de mí, que yo sea el trampolín, no importa que salten sobre mí, pero que otros puedan llegar más arriba que yo. Ha sido mi intención. Yo creo que es una actitud correcta, ¿no? del maestro, ¿no? Porque el maestro tiene una misión, ¿no? Hacer discípulos, ministrarlos, enseñarlos, conducirlos. Pero muchas veces esos discípulos de pronto empiezan a ser mejores, sí, y mayores que nosotros, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues siempre hay un halo de satisfacción, ¿no? Porque sí, uno, pues sí, yo le enseñé. A veces me pregunto, ¿no? ¿Cómo se sentiría el apóstol Pablo, por ejemplo, ¿no? Cuando se refería o hablaba de Timoteo? Tú sabes quién era Timoteo, claro. Para el apóstol Pablo era más que un hijo, no era un amigo, o sea, había una cercanía tremenda, ¿no? Y en cuanto a eso, me mencionaste que has estado casi en el que transcurso 13 años en 3 iglesias. Para ese momento. ¿Y sí, cuál fue de estas 3 experiencias pastorales la que más te agradó y la que te ha dejado, a pesar de lo que está contando, ¿no? Okay. Pero sí te dejó un recuerdo bueno, hermoso? Vaya, pastor, bueno, para ese momento eran 3, para la fecha de hoy estamos hablando de 7 o 8 iglesias. Sí, 8 iglesias pastoreadas en 29 años de ministerio. Le digo que para ese momento dos iglesias, la primera donde inicié, que fue en un campito muy, muy alejado, donde había que agarrar dos carros y después caminar media hora, 1 hora por lo retirado que era, donde la gente vive de lo que siembra. Ahí no había mucho comercio, campo. Sí, campo. Una iglesia que me marcó mucho, porque yo siempre creí que la gente del campo era muy humilde, y es verdad, la gente del campo es muy humilde, pero ahí me encontré con personas que también eran muy soberbias y muy arrogantes. Eso me sorprendió, encontrar en un sitio como ese a personas que estaban en una posición que de verdad no creí que podía conseguirla. Y eso me marcó de alguna manera, porque creo que el Señor me ayudó a hacerlo en ese momento. Le hablo del año 96, 97. El Señor me ayudó a hacer algunos pequeños cambios en esa congregación, que, bueno, las personas que antes estaban, a muchos ya fallecieron, porque eran personas adultas la mayoría, pero yo logré ver en el tiempo que estuve allí cambios en esas personas. A pesar de, para ese momento yo estaba empezando apenas con eso que le comentaba de la arrogancia, no estaba todavía tan así en eso. Y logré ver cambios. Y con eso le digo también, bueno, más todavía reafirmar mi ministerio pastoral en esos cambios que logré ver. Ahí podemos ver la infinita misericordia del Señor, ¿no? Sí. Porque
a veces en una posición así donde si nosotros nos pondríamos a pensar, estoy en la perfecta voluntad de Dios, estoy haciendo lo que verdaderamente Dios quiere, como tú mismo lo dices, ¿no? Cuando tú viste ya la experiencia final, tú te pusiste al 100% Sí. en línea con Dios, ¿no? Sí, sí. Pero a pesar de todo, ¿no? Como que Dios muestra su gracia, su amor, su infinita misericordia y pone en el transcurso del camino, ¿no? Gente que de la cual nosotros aprendemos, como tú dices, ¿no? Te quedaste sorprendido porque de pronto encuentras gente que era soberbia, ¿no? Y dices, uy, ¿dónde estoy, no? Pero uno aprende de esas experiencias, Sí, ¿no? definitivamente. ¿Qué tú no me puedes decir acerca de ese aprendizaje, ¿no? Porque yo creo que ahí estuvo directamente el Señor trabajando con tu corazón, con tu mente, con tu carácter, con tu temperamento. Sí, bueno, en ese proceso de aprendizaje, yo vengo del mundo como músico, como le dije, de tocar en conciertos y todo ese tipo de cosas, de tener un cierto reconocimiento hasta internacional, porque la música que teníamos, que estábamos tocando en ese tiempo, se hizo una selección de grupos latinoamericanos y nosotros quedamos. Y una de nuestras canciones quedó en un recopilatorio latinoamericano de ese tipo de música. Y habíamos alcanzado una cierta fama, un cierto éxito para el año 93, 94, antes de yo llegar al Señor. Y estar en esa posición, en una posición de famoso, sí, entre comillas, ¿no? Pero de famoso, entre comillas, a una posición en la que tenías que estar más bien porque el pastor, el hombre de Dios, está para servir, no para ser servido. Claro. Si el mismo Señor Jesucristo dijo, yo he venido a servir, no a ser servido, lo dijo Cristo, o sea, ¿qué queda para nosotros? Nosotros no somos más que el Señor. Y entonces pasar de esa posición de famoso, de reconocido, a la posición de lavar los pies, por ejemplo. De siervo. Exacto, de siervo. Eso fue fuerte también para mí. Fue fuerte, o sea, tuve que aprender, pero sentía siempre el respaldo de Dios, la ayuda de Dios en todas las cosas que hacía. Y creo que eso fue lo que me ayudó a poder pasar ese proceso, hacerlo más rápido, más fácil, más tolerante, en mayor bendición. Y durante todos esos años, ¿no? Que son varios, ¿cómo fue el trabajo? Porque yo entiendo algo, ¿no? Cuando Dios nos llama, no nos llama solamente a nosotros. Cuando tenemos una esposa, cuando tenemos hijos. ¿Cómo fue ese engranaje, ¿no? Para poder hacer que esa familia también sintiera el llamado, que también pudieran desarrollarse? Bueno, la ventaja fue que yo me caso en el Evangelio, y mis hijas, cuando nacen ya nosotros estábamos pastoreando, o sea, nosotros estábamos como pastores en una iglesia. Entonces el proceso no fue tan complicado, pues. A pesar de, porque usted sabe que los muchachos cuando llegan a cierta edad, en la adolescencia, ya tienen una tendencia como a quiero conocer un poquito de esto que no he probado, quiero saber. Yo he pasado eso, sí, yo sé. Y a pesar de todo eso, pastor, a la fecha yo les puedo decir que mis hijas le sirven al Señor. Gloria al Señor. Sí pasaron ese periodo, sí pasaron ese proceso, pero hoy día mis hijas le sirven al Señor, gracias a Dios. Alabado sea el Señor, Amén, ¿no? Yo amén, también amén. puedo decir lo mismo, ¿no? Amén. Sí, hemos pasado quizás, coincidimos en muchas cosas, de verdad, ¿no? Incluso en el tiempo en el que tú conociste al Señor, ¿no? Los años que tú tienes en el ministerio, ¿cuántos años vas a cumplir este año trabajando como ministro del Señor? Y coincidimos bastante, ¿no? En los tiempos y en lo que estás contando también, ¿no? Pero gracias al Señor, ¿no? Amén. Sentimos una cubierta especial de Dios, sentimos el cuidado de Dios, a pesar de... Sí. Porque a veces algo que tenemos que reconocer en el ministerio, no todo es color de rosa. Así es. A veces enfrentamos muchas tristezas, muchas dificultades, pero lo lindo de todo esto, que Dios siempre está Amén. ahí. Amén. ¿Qué le podrías decir a la iglesia aquí en Arequipa, aquí en La Joya, donde tú estás congregando con nosotros? Bueno, pastor, mire, quizás no mucho, porque tengo poco tiempo acá y no reconozco todavía bien todo, como la manera de trabajar, el sistema, la forma, pero sí veo por lo menos dedicación, esfuerzo, por lo menos de su parte. Usted para mí es un ejemplo, poquito tiempo que tengo conociéndonos,
y ya yo veo, o sea, veo cómo usted se esfuerza, cómo trabaja, cómo está viajando, ha estado viajando. Eso para mí es de gozo, porque es mi forma, también siempre ha sido mi forma. Me invitan aquí, me invitan allá, entonces siempre yo estaba en Venezuela, yo siempre estaba viajando continuamente, viajando por invitaciones a predicar, a enseñar, porque ya yo soy maestro de institutos bíblicos, profesor de institutos bíblicos. Entonces, si no estaba enseñando, estaba predicando, o si no, tuve cargos nacionales. Fui vocal y después fui subtesorero de la organización con la que trabajé a nivel nacional. Y eso me obligaba pues a mantener labores de supervisión en todo el país, y había situaciones, bueno, que tenía que viajar al Amazonas, tenía que viajar al occidente, al centro occidente del país. Y tuve toda esa ocasión de viajar, y yo veo en usted esa misma proyección de trabajo, y eso a mí me motiva, me gusta, pues. Me gusta, porque así como me apoyaron a mí en algún momento los hermanos de la iglesia donde yo me congregué, ¿sí? Que yo pastoreaba, la iglesia que yo pastoreaba, yo me veo en la obligación de apoyarlo a usted, porque usted es mi pastor en este momento, ¿no? Es mi pastor en este momento que estoy acá, y yo ahora siento esa obligación. Lo que hacían por mí, ahora tengo yo que hacerlo también. Me veo en esa situación, pues, me veo en esa posición. Algo que dijiste hace un rato, ¿no? Hablabas del comienzo de esta iglesia que de alguna forma pues fue de bendición para ti de alguna forma, pero hablaste de una segunda iglesia. ¿Cuál fue tu experiencia? Esa es una iglesia, se llama, el sector donde estaba la iglesia se llama La Macarena Sur, eso es en Los Teques, estado Miranda, allá en Venezuela. Esa iglesia fue para mí, sí, la primera iglesia fue la escuela o el liceo, no sé cómo le llaman acá, la secundaria. Esa iglesia que le comento fue la universidad, definitivamente. Ahí pasé, mi hermano, situaciones muy complicadas, muy difíciles. Llegué ¿cómo le digo?, a absorber tanto los problemas de los hermanos que me empecé a afectar de salud. Porque, por ejemplo, le pongo un ejemplo, un hermano, su mamá murió. Su mamá estaba bastante enferma y su mamá murió. Cuando yo me entero de la situación, para mí era como que si hubiese sido mi propia madre la que había muerto. Y me involucré tanto emocionalmente con todos los problemas que tenía dentro de la iglesia, que eso empezó a afectar mi salud. Y bueno, el pastor, si tiene cierta sensibilidad, siempre los problemas de los demás le van a afectar. Siempre nos van a afectar los problemas de los demás. Pero yo llegué al punto de tomármelos tan a pecho que era como decir que eran míos, pues. Y eso me afectó mucho la salud. Me vi un poco mal de mi salud mental, ¿sí? Bastante, no voy a decir que me volví loco o esquizofrénico, ¿no? Pero sí me vi bastante mal. Tuve que tomar calmantes y pastillas y cosas hasta que me di cuenta y dije, no puedo seguir así. O sea, no es que no me identifique con el problema de los hermanos, pero yo tengo que hacer una diferencia, ¿sí? Un poquito de separación para yo también poder estar tranquilo, porque yo necesito consolar al que está mal. Entonces, si yo también estoy mal, ¿cómo consuelo al que está mal? Porque como dice Pablo, la segunda carta a los Corintios capítulo 1, que somos consolados por medio de la consolación que recibimos de parte del Señor para poder consolar a otros. Entonces, si yo mismo no tengo la capacidad, la fortaleza espiritual para cómo consuelo al que está de verdad necesitado, al que sí está pasando por el problema. Entonces, bueno, eso aprendí mucho pues en ese proceso ahí en esa iglesia. La palabra de Dios dice, ¿no?, que tenemos que llevar las cargas los unos sobre los otros, ¿no? Pero a veces hay un problema en ese sentido, ¿no? Cuando de pronto nos quedamos con la carga nosotros, algo parecido como lo que te pasó, ¿no? Pero yo creo que las palabras del Señor Jesucristo no son sabias, ¿no? Cuando Él dice, cuando estés trabajado, cargado, venid a mí, yo os haré descansar. Amén. Y lo entendemos así, ¿no, Señor? Yo sí, hemos pasado cosas así, ¿no? Yo contaba hace un ratito una preocupación que tengo y es algo real, ¿no? O sea, es una carga. Y a veces cuando estamos en esas cargas, Dios mío, ¿qué hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es correr al Señor, ¿no? No tenemos opciones, ¿no? Así es. Y la verdad, pues, cuéntanos algo de la iglesia madre, o sea, de la iglesia que realmente, o sea, que tú tienes una conexión con esa iglesia. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? La iglesia Misión Internacional de Casa de Oración, que es la iglesia que me vio nacer,
la iglesia que me acogió en la etapa más difícil y más complicada de mi vida. Pues yo tengo, no sé, de verdad, algo que a veces digo que quisiera explicarlo, ¿no? Pero lo que yo tengo es gratitud, ¿no? De verdad, ¿no? Por el apoyo, por la ayuda, por la forma como me trataron, por la forma como me recibieron. Aunque no quiero decir que todo fue color de rosa, ¿no? También pasamos nuestras cositas, también en algunas situaciones, ¿no? En tu caso, la iglesia a la cual tú verdaderamente te sientes en gratitud, o era una sola denominación en todo ese tiempo de la iglesia, una sola denominación. Fue una sola denominación, pero la iglesia que me marcó de verdad, que yo digo que fue con la iglesia con la que mejor trabajé, con la que engranamos tanto mi persona como la iglesia en el trabajo, en todas las cosas, fue la última que pastoreé allá en Venezuela, que es en la iglesia de Dios Pentecostal en Prado de María, un sector que se llama Prado de María allá en Caracas. Es la iglesia que me marcó, la iglesia que no sé cómo decirlo, pero es a la que le tengo que agradecer mucho de mi crecimiento pastoral después, ¿no? A pesar de que yo tenía muchos años ya como pastor, pero es una iglesia, hermano, que en la que usted encuentra, en lo que tiene que ver con carácter y personalidad, usted encuentra lo más variado ahí en esa iglesia. Es una iglesia que logramos de 120, aumentamos a más de 100, 200, todavía 300 personas. O sea, creció mucho en muy poco tiempo. En muy poco tiempo logramos abrir campos blancos nuevos, iglesias nuevas. O sea, fue una cosa, no sé cómo decir la palabra, o sea, apenas yo llegué, la gente no me querían recibir mucho como pastor. Ya yo había sido presbítero en esa zona, supervisor de pastores de esa zona de iglesias, como presbítero, y todo el mundo me conocía como presbítero y como pastor de una iglesia que estaba por ahí cerca, no esa, sino otra que estaba cerca. Pero cuando me toca pastorear esa iglesia, esa es la iglesia principal de la iglesia de Dios Pentecostal en Venezuela, la iglesia principal. Y cuando yo llego ahí, pues había un rechazo fuerte por algunas situaciones que estaban pasando. Pero a medida que fueron pasando los meses, mucha gente, muchos hermanos, me tocaban la puerta de la oficina, sin yo saber nada. Me tocaban la puerta de la oficina, entraban y decían, algunos hasta llorando, pastor, me abrazaban, perdóneme, porque a mí me dijeron muchas cosas malas de usted, y usted no es para nada lo que me habían dicho. He comprobado yo mismo que usted no es nada lo que me habían dicho. Y fueron muchos los que pasaron eso, porque hay personas, lastimosamente, que se dieron a la tarea de difamarme, de hablar mal de mí. Y ellos pudieron comprobar pues que todo eso que decían de mí no era así. Y eso me marcó mucho también. Y esa experiencia, no podemos decir que es una experiencia gratificante, quizás se debía a un cierto celo pastoral. Sí, habían personas que tenían aspiraciones con la congregación, y al verse frustradas sus aspiraciones, pues su mejor defensa fue atacar a mi integridad moral, o sea, hablar cosas de mí, a difamarme. Muchas de esas cosas yo supe, me enteré en su momento, pero otras no sabía. Y no sabía que se habían dado la tarea de hasta casi que casa por casa, a hablar mal de mí para que yo cayera rápido. Y resultó en todo lo contrario. En todo lo contrario. ¿Y qué hice yo, pastor? Hacer mi trabajo. No hice otra cosa. Yo no hice otra cosa más que pastorear, ser pastor de una iglesia y hacer el trabajo conforme Dios me dirigía. Eso fue todo lo que yo hice. ¿Y cuántos años en esa iglesia? En esa iglesia no estuve tanto tiempo. Por eso le digo que fue la que más me marcó, porque cerca del año, casi el año. ¿Y de ahí viajaste para Perú? De ahí salgo para acá, exactamente. Poco tiempo después salgo. Esa fue la última iglesia que pastoreé allá. ¿Y tu viaje acá a Perú, o sea, fue de frente o has estado en un tiempo, digamos, en Piura o en Lima? No, pastor, me vine directo hasta acá, hasta Arequipa. Sí. Ya yo había salido del país, ¿no? En otras oportunidades había estado en Panamá, había estado en Colombia varias veces, pero primera vez, estas latitudes, primera vez. Bendito sea el Señor. O sea, atravesar Ecuador, atravesar Colombia,
llegar hasta el Perú. Es mi primera vez, mi primera experiencia tan en el sur del continente en el que estamos, y fue una bendición. Atravesé ciertas dificultades, sí, sobre todo cuando llego a Perú, porque Colombia lo atravesé sin problemas, Ecuador también sin problemas, pero cuando llego a Perú empezaron los problemas que yo dije, Dios mío, o sea, ¿qué pasó aquí? Porque hasta una situación con unos muchachos que venían, se unieron al grupo con el que yo venía viajando, muchachos de Colombia, y ¿cómo se llama? Tumbes. En frontera, en la frontera. Ajá, estábamos nosotros esperando para salir hacia Lima. Estábamos ¿cómo se llama? Un bus. No, en el sitio donde venden los boletos para el bus. En el terminal. En un terminal privado, sí, pequeño. Estábamos allí esperando, bueno, que se hiciera la hora para salir. Eso fue de madrugada. Y recuerdo que yo estoy comunicando a Josué, pues Josué, mi hermano, estaba pendiente de mí con el asunto de los pasajes. Y me pregunta, pero ve cómo se llama los expresos, los buses, la compañía, para hacer el yape, para pagar el pasaje. Entonces yo salgo un momento a ver afuera el letrero, y en ese momento entran los dos muchachos que le estoy diciendo, y 4 policías atrás. Y los policías me dicen, bueno, ¿qué es esto aquí afuera? Yo, no, estoy viendo aquí el nombre del local. No, entre. Cuando entro, hermano, sobre mis cosas veo un bolso que no me pertenece. Un bolso pequeño. ¿Qué es esto? Los muchachos habían entrado y los policías los estaban siguiendo porque estaban consumiendo droga afuera. Y ellos en su apuro, cuando entraron, su bolso con sus cosas lo habían colocado arriba de mis cosas de droga. Y yo, bendito Dios, cuando yo veo eso, y yo, ¿qué es esto? El policía, uno de los policías, uno de los más jóvenes, me dice, ¿dónde están sus cosas? Yo le digo, esas son mis cosas. Señalé hacia donde estaba. Si el policía hubiese buscado él mis cosas en lugar de pedirme que yo lo hiciera, quizás yo no estaría aquí. Pero como Dios guarda siempre al inocente, él me dice, traiga sus cosas para acá. Y yo agarré mis cosas y dejé caer ese bolso que no me pertenecía a mí. Y gracias a Dios, pastor, en ese local habían cámaras, y todo se captó. O sea que gracias a Dios, sea el Señor. Sí, todo salió bien y yo no tuve ningún inconveniente. Pero fue una situación que de verdad me puso a mí muy nervioso. Lógico. Porque yo, o sea, jamás en mi vida, ni siquiera cuando fui inconverso, tuve alguna situación con drogas. Jamás en mi vida. Qué interesante, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Que Dios tiene cuidado de nosotros. Amén, ¿no? amén. Y sabemos, ¿no? Que en esta lucha, en esta guerra, porque tenemos un enemigo que lo conocemos muy bien, ¿no? Pero no se salió con la suya. Amén. Porque Dios fue más grande. Amén. Para poder hacer. Yo quisiera terminar haciéndote un reto. Amén. Yo quiero decirte que tú viniste a este país con un propósito. Sí. Amén. Que muchas de las cosas que tú estás observando no son una casualidad. Son parte de un propósito. Y me alegra, ¿no? Porque me incluyo en ese propósito, ¿no? Poder conocerte, y eso que recién estamos conociendo, ¿no? Sí. Porque yo sé que, como decía tu hermano José, ¿no? Cuando nos visita, ¿no? Y de verdad, ¿no? Yo creo que estas reuniones, estas visitas van a ser fructíferas de aquí en adelante, ¿no? Y yo sé que Dios nos va a guiar para poder hacer muchas cosas, ¿no? De verdad. Como nosotros decimos criolamente, ¿no? Para sacarte el jugo en el servicio, en el ministerio. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes? Yo tengo una gran preocupación por la juventud, por los adolescentes en este tiempo. Y yo creo que no solamente pienso en la juventud de acá, de Arequipa, de Perú, sino también en Venezuela. Sí. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes y adolescentes? Pastor, mire, la situación con la juventud, yo diría que es una cosa casi universal. Nosotros podemos ver cómo, en comparación, ¿no? Con la formación que podemos tener usted, que puedo tener yo, y cómo fue nuestra vida en la juventud y ahora. La juventud está bastante perdida. En Venezuela es espantoso, de verdad. O sea, la falta de respeto que hay hacia los adultos,
hacia ellos mismos, porque uno ve cómo los jóvenes abiertamente en las calles hacen cosas que son bochornosas, pues. Yo sí le diría a la juventud peruana, a la juventud venezolana, porque yo sé que aquí también hay muchos jóvenes venezolanos, sí. aquí en Perú. Si hay un tiempo para buscar al Señor, es este tiempo. Lo voy a decir por mí. Yo cuando llego al Evangelio a los 20 años, a mí me habían estado predicando ya desde antes. Y yo decía, no, es que el Evangelio no es para mí. Yo soy un joven, el Evangelio es para los viejos. El Evangelio es para los mayores, eso no es para mí. Y resulta que el Evangelio es para todo aquel que cree. El Evangelio es para todo el mundo, el Evangelio es para los jóvenes. Y qué mejor que entregarle al Señor nuestra juventud. Mejor es llevar el yugo. Bueno le es al hombre, dice Lamentaciones, llevar el yugo desde su juventud. Qué bueno sería disfrutar de la juventud, pero en Cristo. Porque las jóvenes también creen que es que estando en el Evangelio no van a disfrutar su juventud, que se pierdan la juventud. Resulta que no, es cuando más la van a aprovechar. Más la van a disfrutar. Es cuando más van a disfrutar su juventud en Cristo. O sea, qué bueno, qué delicioso es poder servirle a Dios. Qué privilegio, ¿no? Exacto. Qué privilegio. Yo lo digo con toda base porque yo llego al Evangelio, como le dije, a los 20 años de edad. O sea, a los 20 años de edad y empiezo a pastorear 22 años de edad. O sea, le entregué mi juventud al Señor. ¿Y qué cosa pudo ser mejor para mí que eso? No, nada. Yo no puedo comparar mi vida en Cristo que mi vida sin Cristo. Sin Cristo viví 20 años, con Cristo yo llevo 31 años en el Señor. Entonces, yo puedo decir con toda base que los 20 años que yo viví en el Señor no los cambio nunca por los 31 que llevo ahora sirviéndole. O sea, la paz, el gozo, la dirección del Espíritu Santo en mi vida, la fortaleza del Señor en los momentos difíciles, la provisión de Dios cuando me han faltado recursos, cuando me han faltado cosas, poder contar con la ayuda divina, poder contar con la ayuda de Dios, a solamente, porque no es el teléfono, no dependemos de una señal, a solamente una oración. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy. Padre, en el nombre de Jesús tengo esta necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame con esto. O sea, ¿qué puede ser mejor que eso? Creo que no hay cosa más extraordinaria que aprender a depender en ese sentido de Dios, ¿no? Amén. Y Dios no lo defrauda, Amén. ¿no? Nosotros vamos a cumplir en esta iglesia, aquí en Arequipa, este año 29 años pastoreando esta iglesia. Y no ha sido fácil y no es fácil. Así es. Yo creo que este es un mensaje también para los siervos, no para los ministros del Señor, pero Dios mío, uno se siente verdaderamente privilegiado, Sí. de verdad. Así como tú dices, ¿no? Esos años, esos 31 años, no lo cambia por nada. Y yo digo igual, ¿no? Yo digo igual, y yo creo que en este sentido lo último que podríamos decir a Dios es gracias. Amén. Gracias, Señor. A pesar de, yo siempre digo eso, esa expresión, esa palabra, siempre la tengo yo ahí, a pesar de, porque a pesar de las cosas que hemos pasado, que no son cosas que nos enorgullecen o cosas que nos alegran, ¿no? O sea, Dios mío, pero Dios siempre se mantiene fiel. Amén. Dios siempre se mantiene fiel. Y yo creo que esa es una gran bendición, ¿no? Y yo creo que podemos hablar como pastores a toda esa multitud de siervos y de siervas que Dios está levantando en este tiempo, porque ¿no? Lo que yo observo, ¿no? Es un despertar. Hace poco estuve en un internado con 32 jóvenes, entre jóvenes y adolescentes, y yo escuchaba los testimonios de ellos, ¿no? Porque muchos decían, no, yo estoy aquí a la fuerza, yo vine aquí a la fuerza, yo no quería venir, pero Dios mío, en esos días o 4 días que estos muchachos estuvieron, y después uno al final hace un análisis retrospectivo y dice, Señor, ese es Dios. Amén. Ese es el Dios que toca, que llena, que transforma, pero con un propósito. Sí. Y yo creo que todos nosotros somos personas de propósito. Amén. No estamos acá de casualidad. Estamos acá para cumplir una misión y que Dios nos ayude. Amén, amén. Gracias, pastor. A usted, pastor. Que Dios te bendiga. Amén. Un saludo para tu esposa. Con gusto. Pues, por cierto, ¿cómo se llama tu esposa? Yelixa. Yelixa. ¿Y tus hijas? Rebeca y Laura. Gloria sea al Señor. Mándale un saludo muy especial, muy bendecido, ¿no? A tu familia. Amén. ¿No? Gloria a Dios acá con José, también tu familia. Amén.
y la familia también, ¿no? Que ya José tiene, gloria al Señor. Pero a mí lo que me agrada es mirar el futuro, ¿no? Como dice Job capítulo 8:7, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre estado será muy grande. Y eso habla de ministerio, eso habla de las necesidades que Él va a suplir, porque Él no hace nada a medias, y eso es lo más importante. Que Dios te bendiga. ¿Qué te parece si hacemos una oración final? Excelente. Para decirle a Dios, Señor, gracias por este tiempo, gracias por lo que va a hacer. Amén. Por favor, te concede este tiempo y después yo termino. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Dios, aleluya. Te agradezco, Señor, en lo particular, Dios mío. Señor. La bendición de esta noche, Señor, de haber compartido con mi hermano pastor Alejandro. Gracias. Con Josué, con todos aquellos que nos están viendo en este momento, Padre bueno. Te pido por las vidas de todos aquellos, Señor, que están viéndonos en este instante. Aleluya. Señor, bendice sus vidas, glorifica tu nombre en ellos, Señor. Hazles sentir tu presencia, tu consuelo, tu paz, tu gozo, la armonía de tu Espíritu Santo, Señor, sea en sus vidas en el nombre de Jesús. Si alguno está enfermo, Dios mío, con alguna necesidad, sé tú ahora mismo, mi Dios, obrando a favor de ellos en el nombre de Jesús. Para gloria de tu nombre, Señor. Haz milagros, prodigios, señales, Padre Santo, gloria a Dios, donde tu nombre sea magnificado, Padre, en el nombre de Jesús. Y muchas almas salvadas, muchos testimonios, Señor, de tu gloria y tu poder manifestándose en sus vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, aleluya, por el Perú. Bendice el Perú, Señor, poderosamente. Bendice la congregación en La Joya. Bendice a tu siervo, Señor, hermano Alejandro Boza y su familia, en el nombre poderoso, maravilloso, dulce y santo de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, mi Dios. Amén. Señor, gracias, Señor. Así como el pastor ha orado, Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, porque Él ha hecho una oración muy especial y muy importante por esas personas que nos están observando con una necesidad que tú conoces, Padre Celestial. Muchos de ellos también son ministros, son siervos, son pastores, Señor, son evangelistas, son hombres de Dios, siervos del Señor, que están escuchando, Señor amado, este tiempo, Dios mío, de compartir, Padre Celestial. Queremos orar por ellas, por ellos, Señor amado, y especialmente, Señor amado, por esa juventud, Señor, emergente, por esa juventud, Señor, que tú estás levantando, Padre Celestial, Señor. Podemos decir, Señor, que tanto aquí como en Perú, como en Venezuela, hay un despertar importante del Espíritu Santo. Hay un mover importante de nuestro Dios Todopoderoso, con señales, portentos, prodigios y milagros, Padre Celestial. Y queremos orar como Filipenses 4, versículo 6 nos dice: por nada estéis preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego, y con acción de gracias. Padre, gracias, Señor amado. Muchas gracias, Señor amado. Creemos, Señor amado, que grandes cosas seguirá haciendo nuestro Dios, y como dice el salmista, y estaremos alegres. Gracias, Señor amado. Bendecimos, Señor, los que nos están, Señor, siguiendo, Señor amado, en esta transmisión, Padre Celestial. Los bendecimos, Señor amado, y oramos, Señor, para que esta congregación aquí en La Joya, en Venezuela, también la iglesia, Padre mío, Señor, la iglesia pentecostal, siga creyendo. Y gracias por tu siervo Jorge. Gracias, bendecimos su familia, Padre. Sabemos lo complicado, Señor, que es salir, Señor amado, y todavía esperar que la familia se pueda reintegrar, Padre. Pero sabemos, mi Dios, que usted tiene cuidado de su familia, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Maestro. Amén. Pastor Jorge, que Dios le bendiga. No será la primera ni la última. Seguiremos compartiendo. Dios le bendiga. Amén. Gracias, Pastor.